Dios les prosiga bendiciendo. A todos mis amados hermanos, Dios bendiga, ¿verdad?, una vez más a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y que Dios también bendiga a aquellos que desde sus hogares nos escuchan. Que Dios bendiga a los que no pudieron estar aquí, donde quiera que estén, que el Señor les alcance, ¿verdad?, y extienda su misericordia para con ellos. Agradecemos a Mario, ¿verdad?, nuestra querida hermana María, hermanas de nuestro hermano Leonardo. Aquí somos todos hermanos. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Esta es la familia más larga, la familia de la fe. Porque donde quiera que usted llega, los familiares más lejanos que usted encuentra son hermanos. ¡Aleluya! Aquí no hay primo ni tío, no, hermanos. ¡Aleluya! Y usted sabe lo que significa ser hermano. Eso es algo importante, hermano. Porque ser hermano significa que tenemos un mismo Padre. ¡Aleluya! Tenemos una misma sangre. Oh, gloria al nombre del Señor. Tenemos los mismos genes. Tenemos muchas características idénticas. Y por eso es bueno ser parte de la familia de la fe. Que Dios nos prosiga bendiciendo. Dios bendiga a nuestros hermanos Ivani, Olibrix. Dios bendiga a Donis, ¿verdad?, a Sara, a Moisés. Dios bendiga a mi hermano Josué. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que estamos aquí presentes, hermano. Aleluya. Nuestro Dios es bueno. Yo quiero aprovechar esta presencia de Dios, ¿verdad?, que siempre está aquí con nosotros. Aleluya. Pero cada vez que nos reunimos, sentimos algo más especial y más sublime que la vez anterior. Porque la palabra de Dios nos enseña que debemos ir de gloria, de victoria, aleluya, y que la gloria postrera es mayor que la primera, aleluya. Así que no se sorprenda si cada vez que usted viene le gusta más, porque lo correcto es eso. Aleluya. Así que quiero aprovechar para tener una porción de la palabra de Dios leída en el 5º libro de Moisés. Aleluya. Y el 5º libro de la Biblia, que lleva como nombre Deuteronomio. Vamos a estar leyendo un verso en el capítulo 30. Aleluya. Estamos cerquitita ahí, ¿verdad? Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 19. Aleluya. La palabra de nuestro Dios la leemos para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía de nuestro Maestro, el Consolador, el amado Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendencias. Señor, gracias por tu santa y benditas palabras. Tus palabras son vivas y eficaces. Ellas no necesitan, oh Dios eterno, de nuestra motivación, porque por tu palabra entendemos que fueron creados los cielos y también la
la tierra. Tu palabra, Señor, Padre celestial, es tan poderosa que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Tu palabra es tan poderosa que tiene la facultad de convertir el alma. Tu palabra, Señor, yo la creo porque es verdad. Y tu palabra dice, Señor, que tú has puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Padre, que en este día usted, a través de su Espíritu Santo, prepare nuestras mentes y nuestros corazones, abra nuestros oídos espirituales. Dios mío, envía una vez más tus ángeles escuderos de fuego para que, Padre, intercepten todo dardo que desde el reino de las tinieblas sea lanzado contra nuestras vidas, nuestros pensamientos, para tratar de desviar nuestra atención, Padre, para que no podamos, Señor, recibir tus consejos. Padre, que tus ángeles de avance, Dios mío, oh Señor, nos acompañen y en sus manos nos lleven para que nos abran los ojos, Dios mío, y nos libren de todo tropiezo que el maligno ponga delante de nuestros pies, Señor. Padre, glorifícate como siempre lo hace. Permite, oh Dios del cielo, que nuestros corazones estén, Padre de la gloria, presto, así como la tierra para recibir la lluvia que la hace producir, germinar y dar fruto. Padre, que nuestras vidas sean bendecidas una vez más por ti, mi Dios eterno, en esta mañana que tú nos regalas. Y toda la gloria y la obra, Señor, es para ti, que eres nuestro Padre amado. Aleluya, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Y siéntese, gloria al Señor, unos minutos, porque estaremos hablando en esta mañana la palabra de Dios bajo el tema soberano, no controlador. Soberano, no controlador. Aleluya. ¿Cuántas veces usted y yo, porque no me voy a sacar tampoco, y cuántas veces nosotros hemos escuchado miles de personas decir que Dios tiene el control? Yo no sé si usted lo ha dicho, pero yo lo he dicho. Aleluya. Y estoy convencido de que son muchas las veces que usted también ha escuchado decir que Dios tiene el control. Por eso hoy vamos a hablar bajo el tema soberano, no controlador. Aleluya. Y para nosotros poder entender lo que Dios en este día quiere transmitirnos, es necesario que comprendamos el significado de estas dos palabras. Porque la palabra soberano significa que Dios tiene poder supremo y autoridad suprema para actuar independientemente sobre la creación. El árbol no puede decirle a Dios: yo quiero seguir de pie. Nada de lo que fue creado tiene la potestad para decirle a Dios: ¿por qué tú
así o asado, porque Dios es soberano y tiene autoridad para determinar lo que Él desee sobre la creación. Es decir, que nosotros podemos entender que la Biblia dice que Dios ordenó los cielos y la tierra y estableció leyes. Incluso al mar Dios le puso límites y les dijo: hasta aquí llegará el orgullo de tus olas y de aquí no pasarás. Aleluya. Es decir, que Dios es soberano, y eso a nosotros no nos cabe duda. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Pero ¿qué significa entonces cuando nosotros decimos que Dios tiene el control? Porque por otro lado, la palabra control tiene varios significados, pero en el sentido en el que la gente lo expresa, en el que la gente lo dice, el significado de la palabra control significa que alguien tiene la capacidad, aleluya, para obligar a que la otra persona haga lo que uno quiere. ¿Cuánto adoran al Señor? Voy a repetir eso de nuevo. La palabra controlar significa que alguien tiene la capacidad y el poder para obligar a otra persona a hacer lo que uno quiere. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Entonces, si Dios está en control, Dios le dijo a gente hoy que no vinieran a la iglesia. Mi alma alaba al Señor de los cielos y de la tierra. Si Dios está en control, los 300 y pico que se murieron en la discoteca del Jet Set cuando se cayó el techo, Dios lo mató. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo no sé si usted tiene boca para alabar, pero si usted no puede, inténtelo por lo menos. Si Dios está en control, cada vez que un terrorista se explota y mata cientos o miles de personas, entonces Dios fue el que lo mató. ¿Cuántas desgracias usted y yo vemos que suceden en esta tierra? Cada vez que un delincuente agarra una niña y la viola, o un niño, entonces si Dios está en control, Dios fue el que lo mandó y le permitió que hiciera eso. Porque la palabra control significa obligar a alguien para que haga lo que yo quiero. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Por eso estamos hablando hoy bajo el tema soberano, no controlador. ¿Y por qué Dios no está en control? Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y los hizo libres para decidir lo que quieren. Por eso Dios le dice a Moisés y le dice al pueblo de Israel:
Y nos dice a usted y a mí y a todos aquellos hasta donde haya de llegar esta palabra en el día de hoy. Yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escojan ustedes lo que quieran hacer. Pero yo les recomiendo, dice Dios, que escojan la vida para que les vaya bien y para que vivan ustedes y su descendencia. Dios no nos obliga a hacer nada. Dios simplemente nos dice lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y usted y yo decidimos qué hacemos. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a Dios de todas las barbaridades que yo hago y de todas las malas decisiones que yo tomo. Y esta es una de las estrategias número 1 que Satanás ha utilizado a través de los tiempos. ¿Cuál? Decir que Dios está en control. Porque como Dios está en control, entonces todo lo malo que pasa hay que echarle la culpa a Él. ¿Cuántas veces usted ha ido a un velatorio donde se está velando a una persona que murió y usted escucha a la gente decirle: Dios lo quiso así, Dios se lo llevó? Ajá, Dios se lo llevó. La Biblia dice que la muerte es enemiga de Dios. Y dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Mi alma alaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántas personas usted ha visto que fallecen y mueren a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años, a los 40 años, a los 12 años, cuando la Biblia dice que los años del hombre son 70? Y que lo más robusto 80. Y como Dios es soberano, si usted se porta bien, dice aquí, Dios determina si le esterica un poquito más. Pero nadie está supuesto a morirse antes de ahí. ¿Y por qué se muere la gente? Porque Satanás los engaña para que hagan lo que no conviene. Y la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso de cosechará. Así que usted y yo somos responsables delante de Dios por la mayoría de las cosas que nos pasen, sean buenas o sean malas. Porque Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Aleluya. Una de las cosas que nosotros siempre decimos para justificarnos y para sentirnos menos culpables, ¿verdad? Dios sabe que somos débiles y Dios sabe que yo quiero y Dios sabe que yo lo he intentado. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 10, verso 13, dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios no nos dice que no va a venir la tentación. Dios dice la tentación va a venir, pero yo no permitiré que la tentación
natural porque tú eres humano. Es decir, que toda tentación que Satanás quiera ponerte a ti en el camino, tiene que ser una tentación que tú tengas la capacidad para soportarla y resistirla. Ahora bien, cuando la tentación llega, yo también te doy la vía que tienes que utilizar para escapar de ella. Pero tú eres quien decide si escapa, si sale corriendo o si te le tira arriba a la mujer de Potifar. Eso lo decides tú. Porque José tenía las dos opciones. José tenía la opción de acostarse con la mujer de Potifar y tenía la opción que Dios le dio, que era salida, de salir corriendo. ¿Y José cuál escogió? Salió corriendo, y como salió corriendo, entonces fue librado de la tentación y Dios estuvo con él. ¿O usted se cree que José no fue tentado? ¿O usted se cree que la mujer de Potifar era cualquier pedazo de carne con ojo? No, era una mujer tallada, hecha, como decimos aquí, con las manos, con todos los atributos necesarios para poder seducir a cualquiera. Es decir, que no cree usted que fue algo simplemente pasajero, no, fue una tentación. Cualquiera de nosotros hubiese hecho lo contrario de lo que hizo José. Pero Dios siempre te va a dar la opción de que tú puedas encontrar por dónde salir corriendo a la tentación o cómo ser librado de la tentación. Pero el problema es que Dios no está en control, porque si Dios estuviera en control, te agarra por los cabellos y te dice: ¿qué es lo que tú vas a hacer, muchacho? Venga para acá y le da un tablazo y lo tira de aquel lado. Pero como Él no está en control, Él deja que sea tú quien decida lo que quiere. José se paró y dijo: ¿cómo haría yo tan grande mal pecando así contra mi Dios y contra mi señor Potifar? El problema es el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en la vida de nosotros, nosotros pensamos antes de pensar. Hablaba. Pensamos antes de pensar, porque los pensamientos tienen pensamientos. Y antes de que un pensamiento tome forma en su mente, a usted le llega otro pensamiento, que es la salida que Dios le da. Hello. Yo no voy a ir para el culto hoy porque aquí yo tengo que hacer tal o cual cosa, y viene el Espíritu Santo y le dice: ¿qué es más importante, lo que tú vas a hacer o estar en mi presencia? Y ahí usted empieza a darle vuelta a la mente y dice: sí, yo sé que debo ir para el templo y que debo estar en el culto, pero es que hoy es que yo puedo hacer esto. Bueno, esa fue tu decisión. Tú decidiste que hacer eso era más importante que estar conmigo, entonces que te vaya bien. De ahí para allá, ahorita no digas que fue que Dios sabe todas las cosas y te pasa un tropezón por ahí, o te metes donde no tenías que meterte, o el diablo aprovecha esa debilidad y ese desvío para encontrarte fuera de base, y en el momento que tú tenías que estar en la guerra, estabas descansando en el palacio, o paseándote, ocioso. Porque entonces cuando el enemigo ve que usted y yo ponemos cualquier otra cosa por encima de Dios, entonces él dice: aquí hay un derecho legal para mí y yo lo voy a aprovechar. Déjame ver qué yo hago con este hoy. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Saben lo que sigue diciendo el apóstol Santiago? En su capítulo 1, verso 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno
es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántas cosas pasan antes de que usted peque? ¿Cuántos pensamientos, cuántos mensajes, cuántas oportunidades y de cuánta forma Dios trata de advertirte que lo que vas a hacer no es lo correcto? Lo primero es que no es Dios que pone la tentación delante de ti. Si Dios estuviera en control, entonces todo eso también fuera Dios que lo hiciera. Pero dice que no es Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. ¿O usted cree que el deseo de Dios es que usted ande desbaratado? Dios tiene el control, sí, entonces fue Dios que te hizo que tú hicieras aquello para que tú te pierdas, para que te lleve el diablo. Fue Dios. No fue Dios. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es seducido y atraído. ¿Te gustó lo que viste? Sí, me gustó, pero eso es simplemente una tentación. El problema es que entonces yo sigo dándole vida a esa tentación. Y en vez de escuchar la salida, que es la que Dios me da, cuando viene la voz del Espíritu Santo y me dice, ¡hey! Por ahí no. Entonces yo simplemente, en vez de devolverme en ese momento, yo continúo hacia adelante, fortaleciendo entonces esa sensación y ese deseo y ese anhelo de esa concupiscencia. Y esa concupiscencia entonces me lleva a consumar el pecado. Y entonces cuando el pecado es consumado, ya lo que viene después del pecado, usted sabe que es la muerte. Muerte espiritual, separación. Porque entonces te agarra la culpa y la conciencia no te deja tranquilo. Y entonces ya tú no quieres ni pasar por donde hay una gente de Dios, porque entonces empieza a darte vergüenza todo lo que tiene que ver con Dios. Y empiezas a sentirte indigno, y empiezas a sentirte mal, y empiezas a sentirte que tú no vales nada. Y el diablo por otro lado, punchándote y diciéndote que así es, que así es, que así es, que ya tú fallaste. Y ahora como ya tú pecaste, no hay límite, dale para allá, que lo que viene, en algo tienes tú que hacer, ser bueno, pues vuélvete un diablo ahora. Y empieza a hacer diablura. Y todo lo que tú no hacías antes, entonces empieza a hacerlo ahora, que como quieres ya tú te has pecado. Hello. Y Dios mirándote y observándote. Y tú, Dios sabe y Dios me entiende. Y el diablo también sabe y te entiende. Y el diablo te quiere llevar, porque vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Y Dios vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. ¿Sabes qué? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versos 13 y 14 en adelante, hay un pasaje muy especial. Dios le ordena a Saúl que vaya y destruya a los amalequitas, porque los amalequitas eran como una piedra en el zapato para el pueblo de Dios. Amalek representa la naturaleza carnal y pecaminosa. Y Dios dijo a Moisés, habrá guerra entre Amalek y yo por toda la generación. Somos enemigos a muerte. Dijo Pablo
Romanos 8, que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos se oponen entre sí y viven peleando. Amalek representa la carne, y Dios le dice a Saúl: ve y destruye a Amalek. Pero oye bien la orden: mata a los hombres, mata a las mujeres, mata a los niños, mata a la gallina, mata a la vaca, mata a las ovejas, mata a los perros, todo lo que tenga que ver con Amalek, extermínalo, porque Amalek es enemigo tuyo. Y si tú no lo matas, Amalek no te va a perdonar a ti. Recuérdese que la carne de nosotros, aunque ande con nosotros, es enemiga de nosotros. La naturaleza carnal nuestra no nos quiere ver salvo, es enemiga de nosotros. Entonces usted no le puede tener misericordia a esa naturaleza. Usted no le puede tener compasión. No, porque es una cosita nada más, que es un deseito nada más. Mátalo, le dijo Dios a Saúl. Y Saúl va a cumplir la orden, pero cuando Saúl llega allá, toma la decisión de dejar la vaca viva, de dejar las ovejas vivas, y de llevarse algunas mujeres también de las más bonitas. Y para completar, entonces dejó el rey de Amalek vivo también. Y Dios le dijo: no dejes nada, porque cualquier descendencia que tú dejes de Amalek se te va a levantar en contra y va a ser tu enemigo y te va a destruir y te va a matar. No dejes nada, hay que exterminarlo por completo a Amalek. Y cuando Samuel llega donde Saúl, le dice: sale Saúl adelante, cumplí la palabra de Jehová, todo lo que Jehová me dijo lo hice. Y Samuel le dice: y si tú cumpliste la palabra de Jehová, y tú esa vaca que yo oigo ahí, y tú esas ovejas. Y él dice: no, tú sabes que el pueblo tomó la decisión para ofrecerle sacrificio a Jehová. Y Samuel le dijo: Jehová no quiere vaca, ni quiere becerro, ni quiere chivo, ni quiere oveja. Jehová lo que quiere es que le obedezcan. Dios no quiere sacrificio. El único sacrificio que Dios quiere de ti es que le obedezca. Bendito sea el nombre del Señor. Y también el rey lo tengo aquí. Ah, pues espérate que yo lo voy a arreglar, le dijo Samuel. Pero oye lo que Samuel le dice: locamente has hecho. Escucha bien esto y préstele atención y oído, hermano. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová tiene el control. ¿Quién escogió a Saúl? Dios. Dios escogió a Saúl. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Saúl reinara sobre Israel para siempre. Él y sus descendientes y toda su descendencia. Pero por una decisión de Saúl, entonces Dios tuvo que buscar a otra persona para eso. ¿Quién estaba en control? ¿Dios o Saúl? Porque si Dios estuviera en control, no hubiese agarrado a Saúl y lo mata para que no hiciera lo que hizo. Pero Dios le dio la orden a Saúl y le dijo lo que tenía que hacer. Pero Saúl, haciendo uso de su facultad y de su capacidad y de su libertad para decidir, tomó la decisión de hacer
lo que a él le dio la gana. Y por haber hecho lo que a él le daba la gana, entonces perdió lo que Dios le había prometido. Hay tantas doctrinas hoy en día, hay tanta gente enseñando la palabra de Dios al revés y contraria. Hay gente que dice, oh no, pues no te preocupes, que si ya Dios te escogió, olvídate, tú puedes hacer lo que tú quieras y como quieras Dios te va a salvar. Sí, sigue durmiendo de ese lado. Sigue creyendo que es así. Sigue pensando que tú puedes andar por ahí haciendo y deshaciendo y que al final Dios, Dios le dijo al rico, tú tuviste tus bienes en la tierra y este tuvo sus males, pero ahora hay una diferencia, porque tú eres atormentado allá y este consolado aquí. Esa fue tu elección. Eso fue lo que tú escogiste. Eso fue lo que tú decidiste. No, porque yo pensaba que tú ibas a venir a salvarme. Ajá, y yo no mandé una embarcación para que te salvara y tú dijiste que no. No mandé un helicóptero a buscarte y tú no te quisiste montar. No mandé la defensa civil hasta la Guardia Nacional y todo el mundo fue y tú dijiste que no, que yo te salvaba. Y entonces te ahogaste y ahora esa fue tu elección. Esa fue tu elección. Nosotros no podemos seguir aceptando esa mentira que Satanás le dice a la gente, de que nosotros no tenemos nada que ver y que nosotros no tenemos la culpa de nada. No porque él nació así, dicen los homosexuales. Sí, ponte a creer que él nació así. Él se convirtió en eso. Ella se convirtió en eso. Dios cuando hizo al hombre dice que lo hizo varón y hembra. Dios no hizo homosexuales ni lesbianas. Ellos escogieron ser así. Y si no se arrepienten, el diablo se lo va a llevar. Entonces tú vas a decir que fue Dios que lo obligó a ellos. Dios lo obligó porque como Dios está en control, Dios lo obligó a que ellos sean así. No sé si usted me está entendiendo qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Estamos hablando cosas profundas y cosas sencillas que a diario nos suceden a nosotros. Y nosotros queremos echarle la culpa a Dios. Y son decisiones nuestras. Nosotros escogemos esto o aquello. Tu reino, hoy le dijo Samuel a Saúl, Dios, esta era la última prueba que tú tenías que pasar para que Dios confirmara tu reinado para siempre. Pero te quemaste. Quemaste el examen. ¿Cuántas veces usted y yo quemamos el examen? ¿Ah? Ya en el último momento, cuando estamos a punto de pasar el proceso, venimos y le embarramos. Y tenemos que repetir el curso de nuevo. Porque si usted se quemó, tiene que repetir el curso. Y darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de repetirlo. Porque hay otros que no tienen la oportunidad de repetirlo. Hay otros que son echados a las tinieblas de afuera y son entregados a Satanás. Eso dice la Biblia. Hay otro relato bíblico que quiero compartir con ustedes. Dice la palabra que los discípulos iban en una barca y en medio del mar se levantó una gran tempestad. Y en medio de la noche y en medio de la tormenta y en medio de la tempestad dice que Jesucristo venía caminando sobre el mar. Y cuando los discípulos lo alcanzaron a ver, dicen que se asustaron y creyeron que eran fantasmas. Y cuando se asustaron, el Señor le habló y le dijo, no tengan miedo, que soy yo.
si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el mar. Y como Él es soberano, que tiene poder sobre el mar y sobre todas las cosas, le dio la orden y le dijo a Pedro, ven. Pedro tenía la orden del cielo, el que está por encima de todas las cosas. Y Pedro bajó de la barca y puso sus pies sobre las aguas y empezó a caminar sobre las aguas. Y yo me imagino la alegría y el gozo de Pedro al sentirse caminando sobre las aguas. Me imagino que Pedro dijo, Dios de la gloria, pero ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Cómo es que yo estoy caminando sobre las aguas y no me hundo? Pero en ese momento dice que aconteció algo. Los vientos eran fuertes y Pedro dudó. ¿Quién dudó? El Señor ya le había dado la orden a Pedro. Ya Pedro tenía la autorización. Ya Pedro podía quedarse sobre el mar el tiempo que él quisiera. Pero Pedro, ¿qué hizo? Y cuando dudó, ¿qué pasó? ¿De quién fue la culpa? El Señor no tenía el control. Pedro tenía el control. Pedro tenía el control. Porque había recibido la orden, pero dudó. A nosotros nos pasa igual cuando Dios nos dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas, y nosotros terminamos haciendo otra cosa. Y entonces empezamos a preguntarnos y a cuestionar al Señor. Señor, ¿pero y por qué me llegó esto? Señor, ¿pero y por qué me pasó esto? Señor, ¿pero y por qué tú permitiste esto? Señor, ¿pero y por qué esto? Señor, ¿pero y por qué aquello? No, yo no estaba ahí cuando tú decidiste. Tú elegiste hacer eso y yo te dije que hiciera aquello. Y eso es el resultado de lo que tú decidiste. Esa no fue mi elección. Yo te dije lo que tenía que hacer. Y todavía cuando te llegó la tentación de hacer lo que tú quieres, yo te advertí y te dije, no lo hagas, es esto lo que tienes que hacer. Pero tú decidiste obedecerte a ti mismo antes que a mí. Obedecer tu capricho antes que a mí. Obedecer a tus deseos antes que a mí. Obedecer a tu esposa, a tu esposo, antes que a mí. Obedecer a tu hijo o agradar a tu hijo antes que a mí. Hacer aquello antes que esto, que era lo primero. Entonces tú escogiste. Aleluya. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Pero hay una diferencia entre lo que es un pacto y lo que es un contrato. Los hombres hacen contrato. ¿Y cuál es la diferencia entre un contrato y un pacto? La diferencia es que el pacto es cuando lo que yo dije vale más que mi vida. Pero la Biblia dice que Dios, no habiendo encontrado a alguien más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo. Juró por sí mismo para hacer un pacto con nosotros. En otras palabras, por eso la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Pero el que diga que Dios permanece fiel no quiere decir que Dios va a seguir apoyándote. No, Dios va a seguir siendo fiel en lo que Él prometió. O sea, en el momento que tú decidas volver a buscar lo que Dios prometió y hacer lo que Él dijo, tú vas a tener lo que Él prometió, porque Él no cambia.
venido, eso mismo perdiste. Si tú te quedaste del otro lado, eso mismo perdiste, porque Dios no va a cambiar por ti. No creas tú que Dios va a ir a embarrarse contigo. No, eres tú que tienes que volver a Dios. Y el contrato, bueno, el contrato es un documento que está condicionado, que dice que si tú cumples con esto, como por ejemplo la pareja, que hacen un contrato de matrimonio, hello, pero delante de Dios es un pacto, pero delante de los hombres es un contrato. Entonces el matrimonio tiene dos fases. Una parte que es un pacto que tú haces delante de Dios, y otra parte que es un contrato que tú haces delante de los hombres. El contrato significa que yo te quiero mientras tú me quieras, pero cuando tú dejaste de quererme, así mismo como yo te quería, ya no te quiero. Ahora te aborrezco, te odio, ya no te puedo ver ni cerca. El contrato es así porque tiene condiciones. O sea, si tú, mientras tú estés bien conmigo, yo estoy bien contigo. El pacto no. El pacto no cambia. El pacto, si yo prometí amarte, te amaré aunque tú no me ames. Te voy a querer aunque tú no me quieras. Aunque tú te portes mal, yo me porto bien. Porque es un pacto. Y el pacto no cambia por lo que el otro haga. Por eso, aunque tú pecas, Dios sigue igual. Él no cambia. Tú haces y deshaces y Dios igual. Amándote, buscándote, perdonándote, llamándote, mirándote, cuidándote, protegiéndote, supliéndote. Usted sabe que uno de los principales problemas que a veces nosotros tenemos cuando estamos mal es que vemos a Dios obrando en nosotros. Sí, y como yo veo que Dios está obrando en mí, entonces yo digo, no, pues yo no estoy tan mal porque Dios como quiera está conmigo y me sigue cuidando y me sigue amando y me sigue buscando y me sigue hablando. Entonces yo no estoy tan mal, nada, porque sigue durmiendo de ese lado. Lo que pasa es que el pacto de Dios contigo no cambia. Dios no hace contrato, Dios hace pacto. Ahora, hay contratos también que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y por eso Dios le dice a Moisés, yo he puesto delante de ustedes la bendición y la maldición. Porque aquí hay cosas que van a depender de ustedes. Si ustedes la hacen, van a recibir la bendición. Y si no la hacen, díganle a Dios la bendición. Aleluya. Terminamos ya con esto. Vamos en la curvita ya bajando. La gente dice, aleluya. Y entonces, ¿qué pasa con aquella gente que pecan y pecan y vuelven y pecan y siguen pecando? Y Dios dándole oportunidad y llamándolo y cuidándolo y protegiéndolo. No, porque no te preocupes, que Dios, si Dios te va a salvar, te salva como quiera, dice Jesús. Al final, olvídate que algo Dios va a hacer para salvarte. ¿Usted no ha escuchado eso también? Cuando Dios tiene un propósito con alguien,
Olvídate que no hay diablo que pueda evitarlo. Dios al final va a cumplir su propósito en ti. Ajá. Estamos hablando para que nosotros tengamos conciencia, hermano. Para que no nos dejemos engañar de las mentiras de Satanás. Y no nos hagamos simples. Tenemos que estar claros en las cosas como son. No, porque yo peco y Dios todo el tiempo llamándome y yo nunca me arrepiento, nunca me devuelvo, nunca le pongo un stop, nunca le pongo un límite, nunca tomo la decisión de decir ¡basta ya! Sino que como la canción aquella, yo me caigo y tú me levantas, yo me caigo y tú me levantas, y vuelvo y me caigo y tú me levantas, y yo me caigo y tú me levantas. Y el diablo tranquilito y Dios. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Hebreos 6. Hebreos 10, 26, perdón. Porque si pecamos voluntariamente, ¿cómo es? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. No sé si usted está entendiendo eso. Hay gente que pecan sin ningún tipo de conocimiento, porque ellos no han tenido un encuentro nunca con Dios, ni conocen a Dios, ni han tenido la experiencia que ustedes y yo hemos tenido con el Espíritu Santo. Ellos morirán por su pecado. Bien, pero no es lo mismo usted y yo que sabemos hacer lo bueno. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice el texto: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin preguntar mucho. No hay que buscar más pruebas ni nada. Si hay 2 testigos, muertos porque violó la ley. Ahora bien, dice el escritor de los Hebreos: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? La sangre del pacto, en la cual fuiste santificado, y le hiciere afrenta, en otra palabra, le haga pasar vergüenza al Espíritu Santo. Porque usted sabía que cada vez que usted y yo la embarramos, estamos avergonzando al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como me decía el varón ahorita, la gente no te mira a ti, la gente le echa la culpa a Dios, porque eso viene del diablo, Y mira, esos son los evangélicos, esos son los cristianos. ¿A quiénes que están avergonzando? Es al Espíritu Santo que están avergonzando. ¿Por causa de quién? Por culpa mía. Por culpa mía, por flojo, por blandengue. Porque me dejo manipular yo de mis emociones y de mi deseo. Y de las voces del enemigo que constantemente viven diciéndome que haga lo que no me conviene. Y yo, bajo el pretexto de que soy débil y de que soy humano, entonces avergüenzo a Dios. Y no solamente que avergüenzo al Espíritu Santo, estoy pisoteando la sangre del pacto. Estoy diciéndole a Jesucristo: el sacrificio que tú hiciste no fue suficiente para limpiarme a mí. El sacrificio que tú hiciste no tiene el poder suficiente para libertarme a mí del poder del pecado.
Y eso no es verdad. Jesucristo, dice la Biblia, venció a la muerte, venció al pecado. Dice que no tuvo relación con el pecado. Él lo venció por ti y por mí, para que tú y yo pudiésemos también tener el derecho legal de vencerlo. Si Él no hubiese vencido el pecado, entonces usted tuviera derecho y decir, bueno, yo puedo pecar también porque Jesucristo pecó. Y como Él pecó, entonces imagínese si Él pecó, ¿qué tengo que hacer yo? Pecar también, pero dice la Biblia que Él no pecó. ¿Sabe para qué? Para darnos a nosotros el derecho legal de poder vencer al pecado. Entonces, no podemos nosotros justificarnos diciendo, no, porque es que por aquí no. Cuando viene la tentación, Dios te da la salida también. Lo que pasa es que nosotros queremos pasarnos el tiempo entretenido en cosas que no aprovechan, desperdiciando el tiempo de Dios, ocupándolo en cosas terrenales y en cosas de la carne y en cosas que para nada nos van a traer a nosotros vida eterna. Y por eso cuando llega la tentación no tenemos la fuerza necesaria para poder decirle al diablo no. Porque el diablo no va a venir a ti cuando tú estás fuerte, el diablo va a venir cuando tú estás débil. El diablo te acecha en el momento de más debilidad en tu vida. El diablo te acecha, ¿sabe por qué? Dios le dijo a Saúl que destruyera a Amalek. ¿Y por qué le ordenó a Moisés? ¿Sabe por qué? Porque Amalek, cuando el pueblo subía de Egipto, él iba a la retaguardia y todos los viejos y todos los que estaban cansados lo iban matando, todos los que estaban cansados lo iban matando atrás. No tuvo misericordia, porque el diablo se aprovecha del que está cansado. El diablo anda detrás del que está débil. El diablo anda buscando al que anda cayéndose. ¿Para qué? Porque él sabe que no va a tener oportunidad de defenderse, no va a tener la fuerza para decir que no, y por eso él anda detrás de todo el que está débil y de todo el que no tiene fuerza, porque él sabe que son presas seguras. Por eso el apóstol Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No hay tiempo que perder, hermano. No hay tiempo que perder. George Whitefield, uno de los generales de Dios, este hombre dijo, el día tiene 24 horas. Ok, yo lo voy a dividir en 3 partes, 3 secciones el día. 8 horas para dormir, para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para buscar a Dios. Diaria. Eso no tiene negocio. Eso no tiene arreglo. Porque si yo no necesito más de 8 horas para dormir y no necesito más de 8 horas para trabajar, entonces las otras 8 horas, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Me las voy a pasar haciendo qué? Descansando, no, pero que tú tienes 8 para descansar. Trabajando, no, pero que tú tienes 8 para trabajar. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con las otras 8? Ah, dedicándome a mí. Ay, son tuyas. Entonces nosotros, hermanos, queremos estar fuertes, pero no sacamos tiempo para leer la Biblia. Queremos estar fuertes, pero no sacamos tiempo para orar. Queremos estar fuertes, pero no sacamos tiempo para venir al templo, a buscar comunión, a estar con Dios, a orar, a estar adorando al Señor. No sacamos tiempo para ir a predicar la palabra, a anunciar el Evangelio, pero tú tienes 8 horas todos los días para eso. Vive Cristo. Son 8 que le pertenecen. Bendito sea el nombre del Señor. Santo. Vamos a dividir esto equitativamente en partes iguales. No porque yo necesito descansar porque tiene 8 horas. No porque necesito trabajar porque tiene 8 horas. Vive Cristo. ¿Qué más te falta? Dime. Yo no encuentro dónde más poner las otras 8. Por más que busco, no encuentro dónde ponerlas. La desperdicio es la palabra correcta.
desperdicio, la echo a la basura, la tiro al zafacón, no la aprovecho. El tiempo de Dios lo malgasto, porque es imposible. Dice Hebreos 6, 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y disfrutaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo disfrutaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a la vergüenza. Es un reto que tenemos, es un llamado que tenemos. Nosotros no podemos seguir jugando al Evangelio. Nosotros tenemos que representar a Cristo. Y si somos representantes de Cristo, tenemos que hacerlo bien. Gloria a Dios. Que cuando la gente te oiga hablando, diga, tú eres de Él. Que cuando la gente te vea caminando, diga, tú eres de Él. Que cuando la gente, por donde quiera que tú pases, diga, ahí va uno de ellos. Amén. ¿Y por qué? Porque habla como ellos. ¿Y por qué? Porque trastorna por donde pasa. Oh, gloria al nombre del Señor. El reino de las tinieblas no aguanta. Y los demonios salen corriendo cada vez que pasa. Y los enfermos son sanados cuando va pasando. Y las almas cautivas son libertadas. Y los endemoniados son libres. Oh, y los cautivos son libertados. ¿Por qué? Porque un ungido va pasando por ahí. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros hemos recibido y es lo que nosotros tenemos que exhibir, y no podemos conformarnos con menos. Tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, porque Dios ya determinó y dijo lo que había para nosotros. La vida y la muerte es puesto delante de ti, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que viva tú y tu descendencia para siempre. Padre, muchas gracias te doy. En el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Gracias, Padre Celestial, porque estamos aquí en este día, mi Señor. Y gracias por estas palabras que tú nos has traído, como una muestra y una señal, Señor, de que tu misericordia aún permanece sobre nosotros. Y de que tú, oh Dios eterno, deseas bendecirnos. Y deseas que podamos disfrutar de los privilegios del pacto que tú, Señor, concertaste con nosotros a través de la sangre del Cordero inmolado. Padre, muchas gracias por hacernos partícipes de la gloria eterna. Y gracias, Padre, porque juntamente con Cristo, oh Señor, nos has hecho sentar en los lugares celestiales. Gracias porque nos levantaste de la muerte, que a través de Cristo y el bautismo recibimos para poder, Dios mío, ser resucitados de entre los muertos, y una vez resucitados ser ascendidos hasta la diestra de la majestad del trono de la gracia. Padre, permite, Señor, que tu palabra, Dios mío, oh, puedan ser entendidas, discernidas y digeridas por nuestras almas y nuestro espíritu. Padre, dando la fuerza necesaria, dando la sabiduría y el entendimiento para que podamos poner por obra tu palabra, y que ya no continuemos justificando más el pecado, que ya no continuemos, Dios mío, oh, teniéndonos lástimas a nosotros mismos, cogiéndonos penas, Señor, Padre, y echándote la culpa a ti de todas nuestras desgracias, cuando los culpables somos nosotros y Satanás, que nos empuja y cada día nos insta a
rebelando contra ti, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice a cada hermano que no estuvo aquí, que estas palabras también lleguen hasta ellos, Padre. Y que tu gracia y tu misericordia no se aparten de nuestras vidas nunca. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, que Dios nos prosiga bendiciendo, que Dios les guarde y que la paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros, amados hermanos, en este día y todos los días de nuestras vidas. Que Dios les bendiga más. Ora por él. Mario, sí, venga. Yo quiero que ore por él, no sé. Venga, que usted es de lo mismo. Póngase de pie, amados hermanos. Mario es una de las primeras personas que Dios llamó de esta comunidad. Gloria a Jesús. Marcado por el Espíritu Santo. Usted como una puerta de entrada en su familia. Gloria a Dios. Así que hay un compromiso grande, porque todavía hay muchos de la familia que faltan por entrar. Pero la Biblia dice que dos son mejores que uno, y que un cordón de tres no se rompe fácil. Y aquí tenemos a Leonardo y tenemos a María, que son dos, y a usted, que son tres. Aleluya. Si ustedes tres se ponen de acuerdo para que la familia completa venga a Cristo, miren, no hay poder de las tinieblas que pueda impedir eso. Porque Dios le va a dar la victoria. Extienda su mano para acá, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, mira a Mario Vázquez. Dios mío, él es tu hijo, Señor. Él, Señor, a quien tú llamaste y a quien tú escogiste y marcaste para ser tu ungido, tu siervo. En este día, mi amado Dios, está aquí en tu casa, Señor, junto a sus hermanos, delante de ti, mi Dios. Yo te pido, Padre Celestial, que tú fortalezcas su vida. Que tú, Padre Celestial, Dios mío, Padre, guarde sus pensamientos y su mente. Que tú